Una simple pregunta: ¿cómo ser disruptivo e innovador dentro y fuera de la cadena agroalimentaria? No lo sé, siéntelo. Agrodisrupción. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Solares, soy de Guatemala y es un placer estar hoy acá en OLAG representando a la empresa Noveo Natura Suceso. Así que muchas gracias. Bienvenidos a un capítulo más de Agrodisrupción, el podcast creado para compartir investigaciones, fracasos, agroempresas, agroemprendimientos, pero eso que nos hace ser una cadena agroalimentaria disruptiva e innovadora, la conexión. Y hoy tenemos un gran programa. Eduardo, bienvenido. Gracias, Iram. Gracias por estar acá. Desde Guatemala nos visita. Desde Guatemala los visitamos. Qué alegre poder estar hoy acá. No, hombre, de verdad que es un gusto. Oye, Eduardo, a ver, aquí iniciamos con algo que es ¿cómo te sientes? No se vale ni bien ni mal. Una emoción. En realidad, feliz. Hoy tuvimos una experiencia inolvidable acá en Guadalajara y feliz de estar hoy acá compartiendo contigo, que te conocí hace poco y mira, ¿Sí? Hoy estoy aquí en tu casa hablando un poco de lo que hacemos. Lo cual nos hace bastante felices y agradecidos. Oye, Eduardo, a ver, vámonos de lleno. ¿Qué significa para ti ser parte de la cadena agroalimentaria? En realidad, creo que somos un componente crucial. Básicamente, la cadena agroalimentaria, yo siempre he dicho que estábamos medio olvidados. Y tuvo que venir una pandemia para ver la importancia de lo relevante que somos para el mundo, para el planeta. Todo pudo parar. Se paró la diversión, se paró todo, pero la salud y el alimento nunca pudo parar. Sin duda. Y eso nos vuelve algún componente súper importante pues, en el tema global. Oye, y qué bueno que lo menciones porque fíjate que es cierto, el tema de OLAG, tú sabes que Agrodisrupción es el medio de comunicación de OLAG, uno de los medios, el otro es Agroamigo, pero llegamos a esa conclusión cuando llegó pandemia. Nos dimos cuenta que los únicos que no parábamos éramos nosotros. Así es. Entonces llegaban y me decían a mí, oye Irán, ¿y por qué no paras? ¿Y qué hago? ¿Le digo al árbol de mango que no produzca? Sí. Y la otra, todos vamos a necesitar comer. Entonces eso que dices es totalmente cierto. Oye, ¿qué otra cosa observaste en este, déjame ponerlo así, en este descubrimiento de vernos tan necesarios, los miembros de la cadena agroalimentaria? En realidad creo que nos valorizaron a partir de la pandemia. Yo siempre cuento, a mí jamás en Guatemala, al menos ese era mi caso, los bancos nos visitaban. Y en Guatemala, cuando fue el tema de la pandemia, hubo un padrón del Ministerio de Economía donde todas las empresas aprobadas para operar, como que los bancos dijeron, vamos a ver estas empresas, e inmediatamente empezaron a buscarnos, lo que nunca había pasado. Porque muchos préstamos estaban emproblemados y nosotros en el agro demandamos más recursos, más plata. Totalmente. Topamos producción, fueron las ventas récord y eso te da como que yo creo que se valorizó mucho y dignificó muchísimo lo que hacen los grandes agricultores, ¿verdad? Y toda la cadena que los apoyamos en la producción. Sin duda, y sabes que de ahí nace Agrodisrupción, justo, para empezar a compartir esas historias. Claro. El cómo, lo que acabas de decir es bien cierto, es nadie nos voltea a ver, literal. No. Y entonces nos veían hasta de forma despectiva. A los agricultores, ¿verdad? Los agricultores, este está en el agro. Así es. Pero yo decía, ¿no? Oye, pero pues es que es bien necesario el agro. Pero no nos vean así. Oye, Eduardo, a ver, ¿qué tan disruptivo e innovador eres en tu agroempresa? Porque lo eres, ya nos platicarás ahorita, pero de verdad, cuando nos conocimos y me platicaste lo que hacías y cómo llegaste, hay una historia muy similar, tú y yo. Sí. Pero, a ver, en palabras tuyas, ¿qué tan disruptivo e innovador? Wow, te diría que la verdad que siempre vamos como hacia donde los demás no van. Y yo creo que es parte de lo que nos diferencia. Todo el mundo va para acá y nosotros vamos para el otro lado. Y bueno, así empezamos hace 20 años. Donde dijimos, no podemos seguir el rumbo de todos, creamos un nuevo camino. Yo siempre hago la broma que uno se mete a un negocio, al menos en mi caso,
Actualmente todos los negocios es que hay una necesidad y no hay una oferta. Pero hay una necesidad que hay que satisfacer. Sin duda. En nuestro caso, hace 20 años no había oferta y no había demanda. Nos tocó hacer ambas. Entonces, interesante. Y ahora, 20 años después, vemos que era el camino adecuado. Sin duda. ¿Y sabes por qué lo menciono? Porque biotecnología no es nada fácil. No. De hecho, creo que apenas ahorita se está conociendo un poco más. Y fue mi mismo caso, la misma historia con Austar. Claro. Hace 22 años que me decían a mí, oye, ¿y qué diablos es Austar? Y entonces tocaba evangelizar. Total. Pero ahorita lo dijiste, es bien cierto, no había ni la necesidad, ¿no? Pero tampoco había la oferta. Claro. Tampoco había la compra. Entonces, oye, estoy en el limbo. Así es. ¿Cómo fue tu caso con este tema de biotecnología? Igual. Básicamente, mi formación no es agrícola. Yo vengo de haber estudiado administración de empresas. Y nací en una familia que su mundo era el aéreo. Era la aviación agrícola. Pero miraban la agricultura desde arriba. Como digo yo, nunca ponían los pies. Como bien mencionó alguien que me antecedió en la entrevista, que el mejor fertilizante son los pies del amo o del dueño, ¿verdad? Sin duda. En nuestro caso todo lo miramos desde arriba, y estando en este negocio de aviación nos piden una aeronave. Yo trabajaba para mi padre en esa época y nos piden una aeronave, pero que tuviera un biológico, que en aquella época lo que solicitó el cliente era Metarrhizium anisopliae. Yo todavía decía, ¿cómo se escribe esto? Y bueno, no había quien nos proveyera. Y el necio que quería aplicar esto, y decía yo, por vender mi servicio de aviación, buscando el microorganismo, y no encontré. Entonces, como la chispita de emprendedor, hagámoslo. Sí, claro. Lo que no sabíamos era el reto que era. Pero bueno, así nace la empresa. Así nace Agroindustria Suceso en Guatemala en un abril del 2004. Y con mucho esfuerzo, mucho trabajo, hemos ido creando todo un ecosistema de agricultura verde, donde Suceso fue la empresa madre, y ahora pues estamos presentes comercialmente en 6 países. Tal vez el logro más importante es que desde hace 3 años vendemos en más de 10 estados en Estados Unidos, y creciendo muchísimo en ese mercado, donde uno creería que ya la inventaron todo, y en realidad qué lindo es que por primera vez, o bueno, pueda una empresa centroamericana exportar tecnología a donde uno creería que ya no hay cabida, donde uno es mucho de adoptar tecnologías de allá para acá. Y aquí pues hoy un poquito se cruzaron esos temas, y bueno, así empezamos y así vamos. Y ya pues ahora, a lo largo del tiempo, hemos desarrollado un grupo de empresas que estamos desde la producción de microorganismos, producción de insectos vivos, predadores y parasitoides. Tenemos producción de plantas in vitro, análisis de rizósfera de microorganismos. Tenemos pues un tema de control etológico, que son plásticos con pegamento para que queden pegados los insectos, plásticos biodegradables con adhesivos orgánicos. Y hemos creado un ecosistema de siempre cómo ayudamos a los agricultores, pero reduciendo el impacto o ese daño que pudiésemos causar al ambiente, salud humana, medio ambiente. Buenísimo. Y obviamente productividad. Hombre, felicidades. La verdad es que, como bien dices, una cosa lleva a la otra. Así es, por supuesto. Pero ahí hay un común denominador, que es cómo podemos seguir aportando y mejorando. Es correcto. Lo cual te felicito a ti, a todo tu grupo, porque sé que no es nada fácil. No ha sido fácil, pero hay una gran satisfacción cuando logras convencer y demostrar. Y yo siempre digo que el futuro del agro está en prácticas del pasado. Totalmente de acuerdo. Entonces hay que creer. Hay que creer y hay que seguir creando. Oye, Eduardo, de verdad, es increíble cómo el tema de biotecnología sigue impactando. Como dijiste ahorita, a ver, del norte a veces adoptamos, pocos queremos crear, pero creo que estamos en una época no solo de adaptabilidad, sino de colaboración. Y justo es lo que nos lleva ahorita con el tema de OLAC, ¿no? Que nosotros como organización latinoamericana, agroempresarios jóvenes, estamos generando un nuevo código de la cadena agroalimentaria. ¿Cuál crees tú, Eduardo, que debe ser ese código, en tu experiencia? Wow,
te diría, es una pregunta interesante, ¿verdad? Pero yo sí veo que, de nuevo, y me encanta que tu enfoque sea en los jóvenes, que realmente creo que la práctica de ser agricultor se está perdiendo. Sin duda alguna. El joven, de alguna forma, porque no es un trabajo fácil, no es un tema, hay que estar bajo el sol, hay que trabajar, es de todo, es difícil, pero me encanta cómo de alguna forma tú estás haciendo esas conexiones y cómo estás llevando todas estas realidades y creando como de alguna forma, iniciativa a que los jóvenes realmente le apuesten a la agro. Y yo te diría que esto que haces tú, cómo divulgar las buenas experiencias, las malas experiencias, pero mucho de lo que hablas tú es, y me encantó el cómo estás tratando de llevar todas esas experiencias a este segmento que es el futuro del agro. Totalmente. Porque todos los que siempre han hecho agro, el abuelo fue agricultor, el padre agricultor, pero el hijo ya no quiere ser agricultor. ¿Y sí, ya lo rechazan, ¿no? Ya lo rechazan. Y entonces yo veo ahí que hay que hacer muchísimas conexiones, hay que hacer muchísimo de cómo, de alguna forma, decirles que realmente que sigan esa tradición, adoptando tecnologías nuevas, porque realmente ese es el negocio del futuro. Yo siempre digo que computadoras, software y eso siempre van a haber, pero eso no lo podemos comer, eso no nos va a alimentar y eso no nos va a sacar adelante. Entonces siempre tenemos que cuidar mucho ese patrimonio de la agricultura, que es algo que veo que tú estás colaborando muchísimo. Fíjate que yo tengo una historia muy similar a la tuya. Yo no nací en el agro. Ajá. Al final vengo de negocios, claro. Pero yo observé algo, y ese algo viene de mi abuelo, que decía, espero que algún día esa cosa que traes en la mano le puedas dar una mordida. Se refiere al celular. Así es. Y entonces, y ojo, que mi generación tampoco es tan joven como para tener celulares como los tienen ahora. Claro. Pero a ver, aquí un tema bien importante, porque justo lo que estamos haciendo en OLAG, este pegamento entre generaciones. Tú y yo somos de una generación muy contemporánea, sí, pero los jóvenes hoy tienen a su mano todo. Entonces, ¿cuál crees tú que debe ser ese pegamento, Eduardo? Si hoy generáramos y sembráramos un pegamento nuevo, ¿cuál te gustaría sembrar conmigo? Wow, maravillosa pregunta. Ahí sí me vas a hacer pensar. Pero realmente yo te diría que es despertar, el pegamento que quisiera dejar hoy tal vez planteado, es despertar ese interés en los jóvenes que en el agro realmente pueden tener un futuro muy prometedor. Buenísimo. Y sostenible, porque todo lo demás es muy cambiante. Y la agricultura, pues estamos lidiando con la naturaleza, y si te metes y si compites y si haces bien las cosas y si respetas a la tierra, si respetas todo, vas a tener un producto, un proyecto y un negocio de muy largo plazo. Totalmente. Y sabes que ahí hay un dato bien importante que lo comparto y lo he hecho en algunos otros capítulos y cada que tengo oportunidad. Hace algunos años realicé una investigación para ICA y para Global Gap y hice esta presentación. Y hay un dato bien interesante, que al 2029 América Latina y el Caribe va a ser el mayor productor de alimentos del mundo. Imagínate, qué oportunidad. Entonces, ojo con lo que acabas de decir, y para los jóvenes que nos están escuchando, que algunos de ellos me toca mentorearlos y dicen, Iram, ¿dónde están las oportunidades? Híjole, en la mesa, en la comida, en esta parte que estamos viendo, porque de verdad, ese dato es real, lo puedo compartir cuando quieran, pero es una gran oportunidad, y sobre todo esto que mencionamos al inicio, Eduardo, que es, ya nos dieron un lugar después de 2020 a la cadena agroalimentaria, hay que aprovecharlo. Por supuesto. Y hay que potenciarlo. Oye, Eduardo, ¿dónde te localizamos? ¿Dónde sabemos de ti? ¿Dónde nos sigues contando esa gran historia de biotecnología? Gusto. En mis redes sociales, Guayos Solares, Facebook, Instagram, y en LinkedIn aparezco como Eduardo Solares Hurtarte. Así que ahí me pueden seguir. Buenísimo. Así que muchísimas gracias. Te agradecemos que estés aquí realizando esta compartencia. No, a ti por la invitación. Gracias. Yo me despido con una simple pregunta. ¿Qué es aquello que me hace ser el relevo generacional en el agro que no viene desde la tradición,
sino desde la innovación? No lo sé, siéntelo. Esto fue Agrodisrupción. Su servidor Hiram Ibarra, consejero, mentor y agribusiness coach para Latinoamérica, celebrando 20 años de Austar en México, más que un insumo, una inversión.